una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Qué grande es poder llegar a este momento para estudiar la palabra de Dios, ya en las horas finales de este seminario en sí, pero hoy mismo vamos a anunciar lo que viene enseguida en la programación, de manera que será importantísimo. Es una alegría para mí saludarles cordialmente donde nos encontremos, en cualquier parte de la tierra, y por supuesto desear que Dios nos acompañe y que el Señor nos dirija mientras realizamos la temática. Hoy me alcanza las personas encargadas para entregar este ejemplar de las Sagradas Escrituras, y por eso vamos a verlo bien con toda claridad. Este es ejemplar que tenemos que enviarlo por los medios que corresponde, por correo, ¿verdad? Y en este momento a veces demora un poco. Osmar Tevez, en realidad él tiene la alegría de sacar, felicitamos a esta persona porque realmente, y Dios quiera que pueda servir esto para que un día llegue a la eternidad y podamos ser salvos y podamos heredar la vida eterna. ¿Cuánto nos ama Dios? Él nos ama más allá de lo que podemos entender. El certificado, acuérdense de colocar su nombre en forma muy clara y corriente, porque después no hay más reclamo a partir del día de mañana, como ustedes saben, ¿verdad? Próximos temas que tendremos. El tema de hoy, viernes 26, tres protagonistas, 2 destinos. Un tema realmente hermoso. Y el tema de mañana en la tarde, a las 16:30 o 4:30 p.m., ¿verdad? Tendremos el tema del sábado, ya que el sábado tiene 24 horas, desde que se pone el sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Nosotros tenemos en las últimas horas del sábado, ¿verdad?, este tema tan hermoso, fieles para siempre al que nos amó eternamente. Que Dios nos bendiga para que podamos participar juntos de estos momentos espirituales de adoración a nuestro Creador. Y quiera Dios acompañarnos realmente. Bueno, la entrega de la Biblia de hoy ya la hicimos, ¿verdad? Ahora nos toca simplemente orar. Orar porque realmente muchos están y necesitamos de la oración como nunca antes. Siempre el ser humano necesitó de nuestro Dios, pero sobre todo cuando las condiciones del mundo es una condición mundial en los cuales los grandes científicos de la Tierra dicen nos costará, y los grandes economistas del mundo, nos costará enormemente en toda la Tierra volver a la normalidad. Y muchos pronostican ya de que en realidad esta pandemia no va a terminar así nomás, sino que va a surgir otra antes que termine. Bueno, eso lo vamos a ver en algunos temas que yo voy a tener, o vamos a tener, mejor dicho, en una forma extraordinaria en los días venideros. Oremos a nuestro Dios para que Él nos acompañe. Padre amado que estás en los cielos, gracias por el privilegio que tenemos de juntos estudiar tu palabra. Diferentes horarios, diferentes lugares de la tierra. Pero querido Padre, te rogamos que nos ayudes a compartir el mensaje de la salvación. Cuán grandes todos aquellos que están compartiendo cada día con todos sus amigos, con sus hijos, con sus familiares, porque estamos predicando en lo que Jesús nos manda hacer. Tú vendrás pronto cuando esta obra termine. Eso está claro en tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a ser consecuentes y también a ser fieles en el cometido que tú nos encargaste. También estoy pidiendo, Señor, por aquellos que están sufriendo dolor, penurias muy grandes, tal vez el adiós a un ser amado, que puedan entender acerca del día de la resurrección y que podamos juntos comprender que este mundo no es nuestro lugar. Dios no nos creó para esta tierra.
Ayúdanos, nuestro Dios, en todos los negocios y en lo que estamos haciendo. Danos el pan cotidiano, como Jesús nos enseñó a orar. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, amigos, ahora vamos al tema, por supuesto, de hoy. Un tema realmente grande, 3 protagonistas, 2 destinos. Bueno, es un título que intriga indudablemente, pero está en la palabra de Dios, o sea, aparece en la palabra de Dios, y por supuesto es un incidente muy grande en un momento profético de la historia, ¿verdad?, que aconteció. Moisés estaba terminando ya sus días en este mundo, y ahora llama al pueblo y le habla con claridad acerca de la salvación, sin rodeos, así como debe ser, ¿verdad? Aquel siervo de Dios, humilde como no hubo otro hombre en este mundo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él ahora les habla de esta forma en Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Bueno, es un texto impresionante, ¿verdad? Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. O sea que aquí Moisés está hablando en una forma muy grande al pueblo de Dios. Le dice, no se rebelen jamás contra el Señor, porque no tiene que ver solamente vuestra salvación, sino también la de tus hijos y de tu descendencia. Y la bendición de Dios descansa sobre toda nuestra descendencia si de veras queremos ser fieles y andar en los caminos de Dios. Dios tiene caminos que a veces no entendemos. A veces como padres nos desesperamos frente a hijos rebeldes que no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero acuérdense que hay un Dios eterno, que es el Padre nuestro. Él enderezará sus caminos, por supuesto. Hará todo lo posible, si nosotros hacemos lo posible, para que ellos caminen en el camino recto. Y por supuesto, nunca podrá el Señor forzarlos, porque Dios no fuerza a nadie. Él llama poderosamente a la puerta de nuestro corazón, pero tenemos libre albedrío para escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte, ¿verdad? Como estamos viendo allí, separándose del pueblo de Dios. Es una familia que realmente vivía en la tierra de Israel, en la próspera tierra cuando la bendición de Dios estaba sobre ellos. Anduvieron bien, pero repentinamente, ustedes saben que no siempre nos va bien en este mundo por ser hijos de Dios, sino que vendrán momentos de dificultades, vendrán pruebas, y las pruebas comenzaron a caer sobre la tierra de Israel, que estaba rodeada de pueblos paganos, como los moabitas, por ejemplo, y otros pueblos más. Dice allí en Ruth capítulo 1, versos 1 y 2 lo siguiente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Una decisión terrible, amigos míos. Ellos andaban de acuerdo al plan del cielo, al plan de Dios, mientras las cosas andaban bien. Pero tenemos que entender esto, lo que es la decisión por el Señor. Amigos míos, Cristo lo dijo en los portales del Edén ya, que la serpiente antigua habría de morder el pueblo de Dios, ¿dónde? En el talón, dice, ¿verdad? Una figura para que entendamos que hay una lucha, un conflicto real, y Satanás hace lo que puede para que nosotros no prediquemos ni seamos salvos. Y aquí dice que este varón, ¿verdad?, aconteció en los días de los que gobernaban los jueces, que eran días muy particulares, que hubo hambre en la tierra, dice allí, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Los moabitas eran un pueblo cercano a Israel, pero no hacía la voluntad de Dios. Estaba lejos de Dios, tenía sus dioses paganos, simplemente dice así la Escritura, ¿verdad? Y fue él, su mujer y sus 2 hijos. Se fueron a Moab, porque creían que realmente, y ellos habían escuchado, que en Moab había más pan y les iba mejor que a ellos que estaban en el pueblo de Dios. A veces pensamos de esta manera. Y saben, el versículo 2 agrega,
El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y allí se quedaron. Allí, ¿verdad?, se quedaron en los campos de Moab. Pero saben, es notable, allí estaba Elimelec, como dice la palabra de Dios, su esposa Noemí, que habían servido a Dios y aparentemente eran fieles, pero cuando llegó a la prueba no pudieron soportarla porque no eran realmente fieles como tenemos que ser, ¿verdad? De paso, el tema de mañana sábado nos habla extraordinariamente de estas cosas. Ahora bien, y los dos hijos, Mahalón y Kelión, los acompañaron, eran todavía bien jóvenes cuando llegaron a los campos de Moab. Y allí ahora decidieron iniciar su vida, ¿verdad? De acuerdo a efrateos de Belén de Judá, porque ellos vivían en el lugar, era una pequeñita aldea, diríamos hoy, ¿verdad? Que luego llegó a ser la aldea de Belén, donde nació nuestro Salvador. Tan grande, pero desgraciadamente esta historia comienza de esta forma, amigos míos. Ahora bien, separándose del pueblo de Dios. De paso, ¿puede haber bendición si nos separamos del gran pueblo de Dios? No, no es así. Leamos lo que dice la Escritura allí en Ruth capítulo 1, verso 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Saben, en aquel pueblo pagano no encontraron paz. Allí se adoraba inclusive el dios Moloc, que tenía sus brazos huecos por dentro y se calentaba hasta el rojo vivo, era de metal, y entonces se colocaban niños allí para que el dios Moloc los recibiese de esta forma, niños vivos, y se sacrificaba. Hasta ese punto vivían los moabitas. Una cosa terrible, ¿verdad? Y sobre todo elegían extranjeros, así que indudablemente algo de esto pasó. No cuenta demasiado las Escrituras, pero no les fue bien, dice allí la Escritura, ¿verdad? Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, los dos hijos, ¿verdad? El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, leemos allí en el versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. En realidad, Elimelec, que era el jefe del hogar, el sacerdote de la familia, que tendría que haber conducido fielmente a su familia, ¿verdad? Como Dios pide, no hizo lo que tenía que hacer, se apartó y encontró la muerte en Moab muy pronto. Pero desgraciadamente sus hijos, al poco tiempo también les pasó lo mismo y murieron y quedaron las 3 mujeres solas ahora, ¿verdad? Noemí y sus 2 nueras, como menciona aquí la palabra de Dios. ¿Cómo continúa esa historia trágica, amigos míos? Porque ahora aquellos hombres que una vez conocieron al Todopoderoso, aquellos hombres que entendían el camino de la vida eterna y sobre todo Elimelec, que comprendía lo que realmente era la historia aún por la fe de la cruz del Calvario. Él sabía que el Redentor del mundo vendría a morir por nuestras transgresiones, pero un día perdió esa fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Y claro, los hijos no pudieron recibir la bendición de Dios tampoco, porque entraron realmente en una condición muy triste hasta que llegaron a la muerte. Ahora leemos, de regreso al pueblo de Dios. ¿Saben? Yo no sé cuántos años pasaron después, no dice la palabra de Dios, pero dice que las cosas iban tan mal allí en los campos de Moab, que un día Noemí llamó a sus nueras y le dijo, después de todo, yo sé que escogí un camino tremendo. Vamos a leer los pasajes. El Señor está contra mí. No estamos bien, porque esta no es la verdad. Y claro, Noemí y Orfa escuchaban atentamente, y ella mientras le oraba, les trataba de explicar la desgracia en la cual se encontraban, y sobre todo una perdición eterna. Por lo tanto, ella decidió ahora, valientemente Noemí, porque los hijos de Dios son valientes cuando se equivocan y toman la decisión de ahora de revertir su camino. En este caso,
Noemí estaba apartada del camino del Señor, pero se arrepintió de corazón, pidió perdón a Dios y decidió volver a la tierra del pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a leer ahora en la palabra de Dios lo siguiente. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora ella oyó, claro, como Dios promete: hijos míos, yo les daré todo en esta vida. Y aunque haya vaivenes en la existencia, aunque haya momentos difíciles en nuestra vida, amigos míos, el Señor cuida de nosotros más de lo que podemos entender. Es verdad que Satanás arruina todas las cosas en la tierra, pero el Señor es el que dirige esta tierra y nos va a dirigir hasta cuando lleguemos a la patria celestial, al reino eterno, donde no habrá más dolor, ni sufrimientos, ni tristezas. Ahora Noemí vio que realmente su pueblo, el pueblo de Dios, estaba mejor, no como ella pensaba antes, de manera que ahora regresaron, dice aquí. Ella con sus dos nueras al campo iban hasta una llanura. Había una llanura que separaba el campo de Israel, que era de Israel, y el campo pagano, que eran los moabitas, ¿verdad? Y en aquella llanura llega un momento muy particular y especial, de regreso al pueblo de Dios. A ver, ¿qué dice ahora el versículo 7 de Ruth capítulo 1? Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora iban caminando juntas. Sin duda que el recuerdo las llevaba a llorar. Sin duda que el recuerdo, y sobre todo de Ruth, ¿verdad?, de Ruth, que era moabita, y también de Orfa, que era moabita, ellas iban llorando porque realmente tenían que dejar ahora su parentela, dejar las cosas que estaban acostumbradas, tenerlas antes, ¿verdad? Iban hacia una tierra extraña porque era el pueblo de Dios, y Noemí iba con alegría alentándolas y ayudándoles para que marchasen adelante, hasta que llegó un momento particular. Por un lado se veía la llanura de Israel, que era el pueblo de Dios, y por otro lado también los campos de Moab. Y allí se detuvieron aquellas tres mujeres, dice la palabra de Dios. Momentos de decisión. Amigos míos, en esta vida tenemos que decidir. Dios nunca va a decidir por nosotros. Al conocer la verdad, al entender ahora el mensaje de la vida eterna, al comprender ya lo necesario para que seamos miembros del pueblo de Dios, ¿qué nos falta? Les pregunto hoy. Hay algunas cositas que debo hablarles un poco más claramente un día de estos, pero quiero decirles con toda nitidez, estamos preparándonos para integrar y formar parte del gran pueblo de Dios, que nos llevará hasta la eternidad y que, por supuesto, Cristo vendrá a buscar. No interesa si estamos muertos o si estemos vivos. La Biblia nos habla claramente acerca de ello. El problema de Dios no es este. El problema de nuestro Padre Celestial es nuestra decisión. Es lo único que Dios, el Todopoderoso, no puede hacer con ningún ser creado, porque es parte de su carácter. Él nos llama con ternura. Él nos dio inteligencia para que razonemos. Él nos da todo para que pensemos. Y por supuesto los escritos sagrados para que nos conduzcan y tengamos fe. Pero depende de nosotros el decidir por el pecado o por el bien, ¿no es cierto?, por la salvación. Ahora un texto muy corto, el versículo 10. Le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Bueno, iban caminando y Noemí iba hablando indudablemente. Y ahora aquellas dos nueras iban animadas, iban entusiasmadas. Aparentemente las dos iban realmente impresionadas. Y sin duda que Noemí se encontraba feliz porque sus dos nueras que habían sido paganas antes, pero ahora aceptaban el consejo de Dios. Ciertamente nosotras iremos contigo y te vamos a acompañar, Noemí, porque te amamos y porque realmente amamos al Dios omnipotente. Pero saben, llegó un momento muy especial, momentos de decisión. El versículo 11 agrega lo siguiente. Y Noemí respondió:
Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Notaron ustedes? Parece raro el mensaje de Noemí. Noemí comienza a pensar ahora, ¿no será que mis nueras me están siguiendo por una conveniencia personal? ¿No será que están cometiendo el mismo pecado que yo cometí? ¿No será que están yendo en la desgracia como yo también estuve yendo en la desgracia en forma tremenda? ¿No será que ellas me siguen con alguna conveniencia? Por eso usan ilustración. Yo no tengo más hijos para darles como esposos. De ninguna manera, y aunque ustedes los esperaran, no podrían alcanzar, vamos a continuar leyendo allí la palabra de Dios. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Saben, amigos míos, por eso la Biblia dice, amad a Dios sobre todas las cosas. El amor al Todopoderoso debe ser superior aún a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos, a todo lo que tenemos en esta vida. Es eso lo que en eso consiste la salvación. Él es nuestro Dios, el que nos formó, el que nos creó, el que nos guía constantemente y el que permitirá que vivamos por los siglos sin fin de una eternidad. Si en este mundo hay muerte, Él no tiene la culpa. Es el problema del pecado. Pero a pesar del pecado, el Señor podría haber decidido trazar un plan de salvación para Adán y Eva simplemente, ¿verdad? Y nadie se hubiera enterado. Pero el Señor no hizo eso, sino que permitió que el sufrimiento existiera. Permitió que yo existiera, que experimentase lo que es el bien y el mal, que luchase en la vida y que también llegase el momento cuando tomara la decisión de aceptar a mi poderoso Redentor por los siglos de una eternidad, porque nuestra decisión es por la eternidad, amigos míos, no es por 3 o 4 días, y tiene que ser independiente aún de nuestra familia, y por eso Noemí, tenemos que aprender mucho. Ella había aprendido esa lección. Se acordaba de los días tristes en los cuales ellos habían elegido por conveniencias personales a Moab y cuán mal les había ido allí. De manera que ahora les hace razonar. ¿Tengo acaso yo más hijos? Hay hijos en mis vientres. Si nacieran hoy, ¿los van a esperar ustedes hasta que sean grandes y se van a casar con ellos? En otras palabras, les dice, ¿ustedes por qué me siguen? ¿Me están siguiendo realmente por el pan que hay en Israel? ¿Me están siguiendo por las comodidades que allí puedan existir, ya que en Moab las cosas no están bien? ¿Pensaron en sus dioses? ¿Pensaron en sus parientes? ¿Pensaron en sus amigos que tienen allí? ¿Están decididas a seguir al Todopoderoso o simplemente es un amor hacia mí en forma personal? Si es un amor hacia mí, hijas mías, volveos atrás, porque es preferible esto antes que simular ser hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo lo que esto significa, amigos míos? ¿Estamos decidiéndonos por Cristo plenamente en nuestra existencia? ¿Estamos entregándonos a Él porque Él es el Todopoderoso y porque le amamos, porque Él nos amó primero, como dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo? El Señor quiere vivir con Rubén por la eternidad. El Señor quiere vivir contigo, Juan, Santiago, no importa qué nombre tengas, pero quiere vivir contigo por los siglos de una eternidad. Todo lo hizo por esto, hasta gustó de la muerte eterna, para que podamos ser salvos. Y ahora vemos separación definitiva. He colocado un título de esta manera. Allí estaban, y ahora aquellas mujeres lloraban las tres. Lloraban pensando en lo que Noemí estaba diciéndoles. Y por allí Orfa fue sacudida hasta lo más profundo de su ser. Y también Ruth. Pero ¿saben? Las cosas comenzaron ahora a separarse. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Las tres lloraban allí en la llanura, ¿verdad?, de que separaba entre Moab e Israel. 3 protagonistas, 2 destinos. Y saben, las tres lloraron y se abrazaron
porque se amaban. Aquellas dos nueras amaban realmente a Noemí, pero Orfa no estaba convertida del todo, amigos míos. Mientras Ruth estaba convertida, ya vamos a ver enseguidita. El versículo continúa diciendo lo siguiente. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Notaron? Ahora llega el momento cuando Orfa abraza a su suegra Noemí, le dice, tú sabes, yo tengo mis parientes, mis sobrinos, tengo tantas cosas allí, yo voy a volver y mis dioses que están allí, yo no puedo volver, no alcanzo, pero te amo mucho. Llora amargamente, la abraza y ahora dos mujeres quedan solas mientras observan el camino de regreso hacia Moab de Orfa. Ella había decidido volver hacia Moab, había decidido volver a la idolatría, había decidido volver a su tierra y su parentela. No amaba más a Dios que todas las cosas. Este es el problema. Amigo que me escuchas y me ves en este día, en esta noche, a la hora que fuere, recordemos algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con una salvación tan grande? Estamos aceptando la doctrina asombrosa de la palabra de Dios que está fuertemente apuntalada por la profecía bíblica a fin de que no tengamos dudas y podamos entender el lenguaje del cielo. Ahora, prueba de la conversión. Ahora viene la prueba de lo que realmente es la conversión. En Ruth capítulo 1, el versículo 15 dice lo siguiente. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Qué predicación la de Noemí, ¿verdad? Pero saben, amigos, Noemí realmente amaba a Dios ahora por la eternidad. Noemí tenía temor de que realmente Ruth no estuviese convertida del todo. Y entonces no podría pasar el turbión de lo que era conocer a un pueblo nuevo, diferente, con otras costumbres, etcétera, etcétera. Servir al Señor era la única manera que realmente Ruth alcanzaría la felicidad. Y entonces le dice, como tal vez yo mismo me costaría decir esto, amigo mío. Yo estoy apelando a tu corazón en el día de hoy, para que te decidas por el Señor, para que decidas, y pronto te diré cómo vamos a hacer, para decidirnos por el pueblo de Dios. No es mi pueblo, es el pueblo de Dios, que abarca desde el Edén del pasado hasta el Edén restaurado. El único pueblo de Dios, la única verdad eterna que existe, no hay otra cosa. De manera que estamos preparados para vivir para siempre, de acuerdo al modelo divino. Noemí dijo, he aquí tu cuñada, mira, y allí lejos ya iba Orfa. Y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Vuélvete con ella. ¿Para qué me vas a seguir? Si yo no tengo nada, y más ahora, miren lo que dice el texto que sigue. Junto al pueblo de Dios, miren lo que dice Ruth, el versículo 16, de ese primer capítulo. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Qué tremendo pasaje este de la palabra de Dios. No vamos a decir que no lo entendemos, ¿verdad? Es sencillo, completamente sencillo, pero extremadamente emotivo, porque nos llega hasta lo profundo de nuestro ser. Ruth estaba profundamente convertida, no tenía nada en Moab. Moab ya no habitaba más en su corazón. Había abandonado lo que realmente era Moab. Por eso dice, respondiendo Ruth, le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Por eso, amigos míos, ahora estoy pensando en las palabras de Moisés. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Orfa escogió el camino de la muerte, a pesar que le costó, pero lo dejó, el camino de Dios. Mas Ruth escogió el camino de la salvación y de la vida eterna. Ella no sabía lo que le iba a pasar. Tal vez iba a terminar miserablemente, pero no importaba.
Lo importante era que ella conocía al Señor, conocía sus mandamientos, conocía la voluntad del Eterno, conocía el santo sábado del pueblo de Israel, que quería alabar al Todopoderoso, quería acompañar a Noemí todos los días de su vida, y no importa lo que pasara con ella. Ahora bien, vamos a leer lo que pasa ahora con Ruth, y puse algunos pasajes para que podamos entender. Ruth capítulo 2 versículos 11 y 12. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Qué palabras, ¿verdad? ¿Y saben quién era Booz? Booz era un hombre rico de aquellos días. Y era la costumbre de Israel que ellos debían dejar siempre en las orillas, en cada esquina del campo, debían dejar el fruto del trigo, de lo que hubieran sembrado, para que los que tenían menos pudiesen juntar y pudiesen vivir. Eso lo había ordenado el Señor. De manera que ella estaba espigando, escondida, y cuando ve, ahora viene Booz, un hombre de mando, un hombre que tenía muchos sirvientes, sin duda que tembló. Me va a echar del campo, ¿qué pasará? Pero Booz se acerca con ternura. Ve a esa mujer, y que de paso en aquella población ya se conocía la historia tremenda de Noemí y de Elimelech y también de los hijos, ¿verdad? Que les había ido tan mal. Pero acá dice clarito, ¿verdad? Le dijo: he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, notemos bien, dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Está claro cuál era la decisión de Ruth. Ruth estaba escogiendo la vida eterna, estaba escogiendo la resurrección, estaba escogiendo el vivir para siempre. Amaba a su poderoso Dios. ¿Cómo habría de dejarlo? Sin duda que él lloraba por Orfa, que se había apartado completamente de los designios de Dios. Y saben, ahora yo he resumido porque elegí algunos pasajes. Ella llegó allí, Booz llegó a ver cómo Ruth era una mujer fiel, que era una mujer que amaba al Señor. Y realmente Booz estaba en condiciones de casarse y formar un hogar con ella. Pero continúa diciendo el texto número 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Booz la bendijo en gran manera, porque dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Qué bendición más hermosa, ¿verdad? Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth, no te puede ir mal en la vida, porque realmente tú eres una mujer que has escogido al Todopoderoso. Amigo mío, joven, si somos adultos, no interesa la edad que tengamos, aún niños, ¿qué estamos haciendo con la verdad eterna que estamos conociendo? ¿Estamos aceptando a Cristo como nuestro personal Salvador y único sustentador? ¿Estamos entendiendo lo que es la razón de la vida? En realidad es la razón por la cual vivimos. Ahora continúa el relato lo siguiente, capítulo 4, versículo 13. Booz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y saben, esta es una parte muy importante que yo la voy a recalcar en el día de hoy. Por una simple razón, ¿verdad? Aquí está diciéndonos que Booz, al final del tiempo, que ellos se conocieron y demás, se casó con Ruth. Y el Señor permitió que tuviesen un hijo. Y ese hijo que tuvieron, ¿verdad? Ya vamos a ver enseguidita, ellos le pusieron un nombre muy particular. En realidad Booz llegó a valorar, porque era un hombre de Dios, era un hombre consagrado a Dios, llegó a valorar en aquella mujer que estaba espigando, no tenía nada para dar, era pobre, no tenía apenas para comer espigando en el campo, de acuerdo a lo que Dios había dicho, ¿verdad? De manera que él mismo la había bendecido. Él dijo entonces: esta debe ser mi esposa, y qué notable, ¿verdad?
dice que le dio que concibiese y tuviese a un hijo. Ahora vamos a leer y continuemos leyendo. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Yo aquí voy a detenerme un instante, entre la pantalla y esta cámara que está aquí. A la pantalla, dice allí, y tomando Noemí el hijo, o sea, su nieto, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Noemí estaba feliz de lo que había acontecido. Sentía la dulzura que solamente sienten aquellos que se arrepienten, dejan el pecado, vuelven al pueblo de Dios. Apreciado amigo, puede ser que alguien se apartó del pueblo de Dios, se separó, conoció en la niñez las cosas de Dios, conoció antes las cosas que eran de la eternidad, pero luego se fue al mundo. El Señor te llama otra vez. Todavía tu corazón late, todavía tu corazón tu mente tiene inteligencia. Vuelve pues al Señor antes que sea demasiado tarde. Y aquí dice, y lo llamaron Obed, el nombre que le pusieron, ¿verdad? Este es padre de Isaí. ¿Y padre de quién? De David. Es notable. O sea que Obed fue padre de Isaí, y Isaí llegó a ser el padre de David. Y saben, el siguiente pasaje dice algo muy grande. Leamos San Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Yo ahí me detuve. A ver, ustedes saben que Cristo vino al mundo y tomó la naturaleza humana para ser nuestro poderoso Salvador. Dejó un trono excelso de gloria. Nadie podía obligarlo, Él lo hizo por amor, porque nos amó de tal manera. Así debe ser el amor entre nosotros y nuestro Padre que está en los cielos. Y saben, amigos, dice el libro de las generaciones de Jesucristo. En realidad, San Mateo comienza escribiendo de esta manera, hijo de David. Y claro, David descendía directamente de Ruth la Moabita. Tenemos que comprender esto hoy. Cuán errado entendieron el mensaje de la salvación aún los hebreos, porque Dios los había llamado para una misión especial. Los había llamado para que fuesen una nación santa y para que llenasen el mundo del mensaje de Dios y llevasen las nuevas de la vida eterna. Pero ellos al último creyeron que era la raza humana, la raza sanguínea. No, de ninguna manera, porque aún el Salvador del mundo, ¿verdad?, nació, por supuesto, que descendió de la descendencia de David, conforme decía la Escritura, pero en realidad de la línea materna, ¿de quién era? Era descendiente de Ruth la Moabita, pero convertida, porque para el Salvador del mundo no hay nacionalidades, no hay de ninguna manera discriminaciones. El Salvador es el Salvador del mundo, no importa el color de piel que tengamos. El Señor nos llevará a la eternidad y allá en la eternidad, en los siglos de los siglos, seremos hechos nuevos a semejanza del Creador cuando pase esa eternidad a la cual yo también quiero llegar. Ahora, amigos míos, vamos al profeta Daniel un ratito. Allí Daniel, el capítulo 2, el versículo 1 al 3, narra el momento de la resurrección del pueblo de Dios, que será antes, como ya estudiamos, de la resurrección de todas las multitudes de los salvados. Pero leamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si tú sientes deseos de seguir el pueblo de Dios para que te vaya bien, entonces mejor que no sigas. Allí Daniel lo describe otra vez, en el tiempo de prueba tremenda y dramática, porque el pueblo de Dios estará pasando por el tiempo de angustia de Jacob, cual lo menciona la Escritura, ¿verdad?
un tiempo de prueba terrible. Satanás azotará al pueblo de Dios. Pero aquellos que tendrán el corazón y la mente de Ruth habrán de resistir y ser salvos y heredar la vida eterna. Por eso dice allí la Escritura, ¿verdad? En ese tiempo, Daniel, yo voy a libertar a tu pueblo. Los que están escritos en el libro. ¿Tienes tú el nombre, tu nombre, escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Dónde está nuestro nombre? Estamos, si el fin de nuestra vida llegase hoy, ¿estás ya decidido a vivir por la eternidad? ¿Amas al Rey del Universo más que todas las cosas? ¿Qué decides? ¿Sabes la responsabilidad enorme si eres padre? De elegir de transmitir el mensaje a tu esposa, de transmitir el mensaje a tus hijos, pero decide tú, porque si tú no decides, de ninguna manera podrás ser transmisor de esa verdad. Este es el milagro de Dios. No puedo dar lo que no tengo. Yo tengo en primer lugar que arrepentirme, dejar el pecado, dejar las cosas que no son de Dios. Y tengo que ser fiel. Entonces los demás podrán creer lo que es realmente la salvación. El versículo 2 agrega: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué tremendo día será aquel, amigos míos. El texto es muy claro, ¿verdad? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amigos míos, yo imagino el día, el momento cuando Ruth y Orfa resuciten, en el día postrero. En ese día tremendo, cuando la tierra se estremezca y cuando los cielos ardan por el poder de Dios. Y cuando Cristo venga escoltado por millones de ángeles acercándose a la tierra, y Él llame y diga: despertaos, 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 moradores del polvo. Y en un instante habrán de abrirse las tumbas de millones que fueron fieles, porque Él es el autor de la vida. Amigo mío, yo quiero estar en ese día contigo, pero ¿sabes? Unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pensemos en la descendencia de Ruth en primer lugar. Ella mirará hacia lo alto y verá a Cristo viniendo en gloria y majestad. Y Cristo es la descendencia de Elia. Qué tremendo privilegio tuvo Ruth, amigos míos, de ser la progenitora del Hijo de Dios cuando vino a este mundo. Es increíble, ¿verdad? De manera que la descendencia de Ruth destinada a una eternidad, junto con su amado Maestro. Pero ahora, por otro lado, la descendencia de Orfa, totalmente arruinada, desfigurada, porque no se va a levantar de la misma manera, ¿verdad? Se va a levantar con las estigmas del pecado, de la desgracia y de la muerte. Cuán cambiada estará, y su descendencia una ruina y una ruina eterna. Sí, amigo mío, hoy es el día de meditar. Hoy es el día de decidirnos por Jesús. Hoy es el día de decidirnos por el pueblo de Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, le dijo a Noemí. ¿Estamos decididos? Costare lo que costare. Estamos decididos a caminar en pos del Maestro. Amigo mío, de este lugar quiero decirte: puede ser que haya lágrimas en nuestros ojos, puede ser que haya lágrimas como lo hubo también en aquellas 3 mujeres, en aquel día de decisión, pero el Señor toca las fibras más íntimas de nuestro ser, de nuestro cerebro, para llamarnos al arrepentimiento, porque una religión forzada no sirve de nada. Por eso el bautismo debe ser hecho cuando uno es ya grande. Eso tenemos que estudiarlo en estos días. ¿Por qué? Lógico, porque decidimos. Un niño no puede decidir. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Decidir por Cristo o por Satanás, en este tremendo conflicto entre el bien y el mal. Ahora bien, y dice el texto número 3,
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo quiero resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad, como dice la palabra de Dios. Yo quiero estar con ese pueblo glorioso que va a participar aún de las últimas etapas, porque vivimos al fin ya del tiempo. Somos el pueblo del advenimiento, ¿verdad? Y vivimos en la última etapa de la historia terrena. Las profecías se han cumplido todas. Cristo vendrá en gloria y majestad. No importa los hombres que se burlen. No interesa el poder del Moab moderno, amigos míos. No tiene importancia eso. El juicio investigador, como vemos en la pantalla, está llegando a su fin. Todavía Cristo intercede por el ser humano, intercede por ti y por mí, para que heredemos la salvación y para que seamos salvos y podamos encontrarnos con el Rey de Gloria. Las plagas caerán cuando Cristo deje de interceder, como estamos viendo allí. Qué terrible será cuando nos enteremos que el tiempo de la gracia terminó. Ya no hay más tiempo. No hay más, por más que quieras. Terminó el tiempo de la gracia. El que es injusto continúe siendo injusto, y el que es justo sea justo por los siglos sin fin, dirá el Señor, y habrá terminado todo para siempre, ¿verdad? Ahora bien, y entonces Cristo vendrá, el poderoso Rey de reyes y Señor de señores. Él descenderá de los cielos, escoltado por millones de ángeles. El cielo entero será incendiado por el poder de Dios. Los santos ángeles cantarán los coros celestiales. El pecado habrá terminado para siempre. El Señor desde allí habrá de terminar con toda transgresión y desgracia. Pero sabes, amigo, perdido para siempre. Muchos llorarán por la separación eterna. Ahora ya será tarde, orarán, clamarán, pero será demasiado tarde. Otros salvados para siempre en el día de la resurrección. ¿Estamos preparados realmente? ¿Estamos listos para ir a casa o nos vamos a quedar aquí en la tierra? Esta tierra que no tiene nada que ofrecernos. Que la vida nuestra se puede terminar hoy si nuestro corazón se detiene. Nos damos cuenta de cuán engañoso es el pecado, amigos míos. Jesús quiere salvarnos. Con Jesús eternamente, Él quiere vivir contigo. Pero quiere vivir contigo para que Él quiere ser nuestro maestro. Nuestra mente habrá de crecer, Él nos creó a su imagen, y habrá de crecer y crecer y crecer por los siglos sin fin de una eternidad. Él nos lleva hasta el pie de la cruz del Calvario otra vez. Y dice, hijo mío, tú entiendes mi amor, entiendes lo que es la vida eterna, entiendes la razón por la cual existes, mientras en este mundo se ha llenado de perdición, de teorías ateas, de toda maldad y especie de pecado. El hogar no existe más. Esta es Sodoma y Gomorra la tierra. Cristo viene por eso y vuelve muy pronto para buscarnos. Dice en Hebreos capítulo 13, el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Notaron? Si oyereis hoy su voz. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo que es el que intercede por nosotros ahora acá en la tierra, está intercediendo hoy por nosotros. No endurezcáis vuestros corazones. Dejad las teorías del pasado, dejad los engaños del pecado, dejad los pecados de Babilonia para un lado. Vuélvete a Dios de todo corazón. No endurezcáis vuestros corazones. Tienes un corazón sensible. Dice el texto en San Mateo, el capítulo 12, el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hay un pecado que Dios no puede perdonar. Todos los otros pecados puede perdonar, pero el pecado contra el Espíritu de Dios no puede perdonarlo. ¿Por qué? Porque si yo peco contra el Espíritu de Dios, estoy rechazando simplemente el mayor poder de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, Cristo la dejó para que nos convenza en este mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice la Escritura. Por lo tanto, no es que quiera abandonarnos, pero por último, si tú no quieres, Él tiene que retirarse
y Satanás viene a poseer tu mente y la va a poseer muy bien hasta que te destruya definitivamente. ¿Qué haremos con la salvación? ¿Qué haremos con Jesús? Ten fe por siempre. Los heraldos del Rey cantan de esta manera. A veces densas sombras nos traen oscuridad, a veces nos envuelven con triste soledad. Cuán grato es el recuerdo del Padre Celestial, disipa nuestra sombra, oye la oración. En fe por siempre Dios te cuidará. Ten fe por siempre sin vacilar. Si tienes grandes luchas, Él te las quitará. Disipa nuestra sombra, oye la oración. A veces nuestra senda se llena de dolor, porque olvidamos solo que cuida con amor. Se sufre muchas veces porque olvidamos que Él disipa nuestra sombra, oye la oración. Ten fe por siempre, Dios te cuidará. Ten fe por siempre, sin vacilar. Si tienes grandes luchas, Él te las quitará. Disipa nuestra sombra, oye la oración. Él quiere que caminemos por los siglos sin fin. Jesús nos ama. Él nos dará la bienvenida a la patria celestial. Él, en esta tierra, todas las fuerzas del bien luchan para salvarnos. Los santos ángeles son enviados como ministros de salvación. No podríamos vivir porque de lo contrario Satanás nos hubiese destruido 10.000 veces ya. Pero a Él debemos la vida. Santos ángeles son enviados desde el momento de nuestro nacimiento. Cada uno tiene un ángel acompañante y será el ángel que nos va a dar la bienvenida en el día de la resurrección. Pero mi amigo, ¿te rindes a Jesús? ¿Qué haremos con Cristo? ¿Qué haremos con el autor de la vida, amigos míos? ¿Saben? Ahora corto un instante. Muchos preguntaron, ¿y terminó todo? No, el seminario finaliza mañana en la despedida del sábado, que tendremos el culto del sábado, ¿verdad? Donde adoraremos al Creador conforme al mandamiento. Nueva serie apocalíptica para esta dramática hora. Vivimos en una era dramática, pero el Apocalipsis trae no horror, todo lo contrario, trae la esperanza que necesitamos para esta hora. Vamos a entender las profecías apocalípticas y vamos a entender el mensaje apocalíptico de Dios, porque fue dado para el socorro de la última etapa del pueblo de Dios. Ahora bien, desde el miércoles primero de julio, ¿verdad?, a las 8 p.m., 20 horas de donde yo estoy hablando, y por supuesto, en realidad vamos a tratar así: 7 mensajes, 7 sellos y 7 truenos de Jesús y su pueblo. Es algo muy grande lo que vamos a ver. Y vamos a ir viendo, por supuesto, vamos a comprender. Llegará el diploma del seminario que va a terminar y también del otro después, por supuesto, cuando termine. Será mucho más corto que este, pero será un seminario realmente impresionante de las cosas de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te sostenga. Ahora, el próximo tema, mañana, sábado 27, 4:30 p.m., ¿verdad? Fieles para siempre al que nos amó
eternamente. No olvides de tus amigos y familiares. Oremos. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Te suplicamos que podamos encontrarnos en la eternidad, que podamos ser fieles, Señor, si no nos conocemos en esta vida. Allá estemos por los siglos sin fin. Que recordemos los días cuando nos asimos poderosamente de tu mano, en la hora del turbión difícil, porque esta tierra es una tierra difícil. Estamos llegando al fin, por eso es así. Te ruego por mis amigos, bendícelos en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la tierra. Prepáranos para ese glorioso día. Te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.